Memento Mori. El recordatorio de que todos vamos a morir en algún punto. Persona 3 Reload es un Memento Mori. Honestamente, este juego fue mi primer acercamiento a la saga. Había escuchado de ella y sobre todo disfrutado de sus canciones, que déjame decirles, son unos malditos rolones. Pero nunca había tenido la oportunidad de probar un juego de la saga hasta hace un tiempo. Y no es exageración decir que, como dice el título, Persona 3 es de los pocos juegos que realísticamente puedo decir que me cambiaron la vida. Sobre todo la genialidad en la que está escrito su final, ya que la perspectiva que te otorga del juego cambia por completo, resignificando cada una de las interacciones que tienes, cada uno de los diálogos, de las decisiones, de los lazos que construyes con cada uno de los personajes. Notas patrones en los que, desde un inicio, se te indicaba el destino del protagonista. Por eso digo que el juego mismo es un Memento Mori, porque no paran de recordarte la finitud de la vida, y eso es mostrado en los diálogos con los personajes. Pero como los secundarios del juego, nosotros nos cegamos ante el destino, ignoramos el resultado inevitable de la muerte de Makoto a pesar de las pruebas frente a nosotros. Es que este video, más que un final explicado en la naturaleza de que existe una confusión con el mismo, va más del trasfondo psicológico explicado detrás del final del juego. Y es que, como dije, todo en este juego tiene una razón del por qué. Persona 3 no es un juego sobre la muerte, es un juego sobre cómo la muerte le da sentido a la vida. Y es que Makoto, nuestro protagonista, inicia esta historia con apatía a la vida. Ha estado mudándose de lugar en lugar durante mucho tiempo. Esta falta de ancla en un lugar físico y la rotación constante a través de diferentes sitios nos simboliza al espectador precisamente la carencia de aferramiento de Makoto a un solo lugar y por consecuencia a su estilo de vida, ya que desde el fallecimiento de sus padres en el accidente hace 10 años, Makoto dejó de vivir con propósito e inició a vivir por instinto. Se encontraba indiferente a la vida, a lo que ocurría alrededor de ella. Por algo el hecho de su amor por la música y la presencia de los audífonos dentro de su caracterización son tan importantes, ya que no solo busca decir lo obvio, que a Makoto le gusta la música, sino que buscan mostrar su sordera ante la vida. Muchas veces se dice que la vida es quien te llama, que la vida nos invita cada mañana a eso, a vivir. Pero Makoto todo el tiempo lleva puestos los audífonos. Todo el tiempo se encierra en la indiferencia a la existencia. Y es que Makoto ha perdido todo sentido. No tiene metas, no tiene deseos, no tiene conexiones profundas. Su vida es una serie de movimientos sin dirección y por eso es el jugador quien debe controlarlo y darle esa dirección, ya que antes Makoto no vivía, sobrevivía. Y es que con Makoto, a pesar de que sus decisiones de diálogo son directamente controladas por nosotros como jugadores, a través de su expresividad, construcción del personaje, cinemáticas y contexto, podemos por consecuencia entender al protagonista. Y yo creo que ese es el mayor acierto para este final, ya que hace todo el sentido del mundo que la muerte de Makoto sea inevitable e incambiable. No diré simplemente que es porque el juego enseña que vivir es bonito y Makoto vivió bonito. No. Es algo mucho más profundo que eso. Y es que a algunos les cuesta objetivizar hasta qué punto de vacío habitaba nuestro protagonista. Pero es tan sencillo como voltear a ver la primera invocación de su persona. En este juego, en esta entrega específicamente, para invocar a tu persona se necesita dispararte con un arma. No a manera de ejemplo, sino literal. Muchos personajes como Yukari les cuesta en un inicio este proceso tan solo por una cuestión de nivel biológica. Tu mente rechaza un hecho como la muerte por tus propias manos. Por ejemplo, cuando estás esperando el camión en una carretera transitada, ves los coches pasar y piensas: ¿qué tal si salto? Es un pensamiento automático e intrusivo, pero que de inmediato, en casos naturales, tu cerebro lo filtra y lo desecha. Lo mismo pasa con la invocación de tu persona, pero Makoto no tiene la más mínima duda. No solo no duda por el peligro no tanto de él, sino de su compañera, sino también porque Makoto tenía nulo apego a la vida. Para él, el que funcionara o no funcionara la invocación de la persona no representaba un gran cambio dentro de su historia. Por eso apuntarse y dispararse es tan natural para él. Esta escena no es solo un espectáculo visual. Es el primer acto de aceptación de la muerte que Makoto realiza, ya que al contrario que sus compañeros, su vínculo con la vida ya está muy deteriorado. Tras invocar su persona, esta toma la forma de Orfeo. En la mitología, Orfeo es un poeta y músico que desciende al inframundo para rescatar a su amada Eurídice.
Logra pasar todos los obstáculos del Tártaro a través de su música y sus habilidades, aunque al final falla en la promesa que hace con Hades y nunca logra rescatar a su amada. Orfeo representa la voluntad de vida de Makoto, de conexión, pero sobre todo de significado. Y es que Makoto, como dije anteriormente, no vive, sobrevive, va de un lado a otro, no conecta con nadie y simplemente es. La invocación de Orfeo como su persona representa el deseo interior de conexión de Makoto. Aunque él no lo sepa conscientemente, su alma anhela lo que Orfeo representa: el amor, la música, la belleza, el descenso al inframundo para rescatar a quienes ama. Pero como saben, inmediatamente después de invocarlo es destruido y aparece entonces Thanatos, la entidad sellada dentro de Makoto, la representación de la muerte. Carl Jung describió la sombra como la parte oscura e inconsciente de la personalidad y contiene todo lo que la persona rechaza o reprime. Thanatos es la sombra de Makoto, no es un enemigo aparte, es parte de Makoto mismo, es su deseo de morir, su indiferencia, su vacío, pero sobre todo es su mayor poder, porque la entidad que lo ha acompañado desde el accidente es la fuerza que lo ha mantenido en pie, aunque sea de manera mecánica. El juego, inspirado directamente en la psicología junguiana, materializa el conflicto interno de Makoto y sus compañeros en figuras externas. Las sombras que pueblan la hora oscura no son entes randoms, son reflejos de los miedos y deseos reprimidos, al igual que partes que la gente no quiere aceptar de sí mismo. El hecho de que Makoto albergue a Thanatos, la muerte en estado puro, es la manifestación más clara de su crisis interna. Y es que entonces en Makoto coexisten estas dos versiones de sí mismo. Orfeo, que es su deseo de conectar, de vivir, aunque sea de una manera interiorizada y que debe ser por tanto reflejada por su persona. Makoto desea conectar y desea un significado. Por eso Orfeo es la representación del amor a través de la música. Y Thanatos, su deseo de morir, de la finitud de su existencia, de acabar con el sinsentido de su día a día, de su rutina sin objetivo claro. Desde el inicio del juego, la primera frase que se nos muestra en la pantalla: el tiempo no espera para nadie, todos son iguales ante su flujo, todas las vidas llegan a su fin, nos dice que Makoto está destinado a encontrar su flujo dentro de la finitud de la vida, coexistiendo entre sus dos perspectivas a su existencia. Y es que más adelante la SES le otorga a Makoto algo que lleva necesitando desde hace tiempo: un propósito, una misión medible, alcanzable y sobre todo altruista. Es importante esto último porque entonces explica el hecho de que Makoto lo acepte de manera sencilla, este papel de líder que se le adjudica dentro de la organización. No es solo por el poder o control de la persona que tiene, es por lo que Makoto muestra en las interacciones que tiene con los diferentes personajes, ya que Makoto no piensa en sí mismo, piensa en el bienestar de los otros y por tanto es una persona altruista. Makoto es incapaz al inicio de encontrar un propósito a su existencia basándose en el amor por su vida. Construye su propósito basándose en la protección de la vida de los demás, aunque eso signifique poner en riesgo la suya. Y es que Viktor Frankl lo decía: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Makoto no tiene un porqué para sí mismo, pero encuentra un porqué en los demás. El altruismo se convierte en su ancla. Makoto no ama su vida, pero ama defender la vida de los otros, y eso es suficiente para empezar esta historia en persona. Un elemento clave para entender la transformación de Makoto es el sistema de calendario del juego. Persona 3 te da un año, ni un solo día más. Esta es la representación más pura de la finitud de la vida en el medio, y es que debes de tomar decisiones, ya sea que hoy vas a subir al Tártaro o vas a acompañar a un enfermo, vas a dedicar tu tiempo a estudiar o vas a pasar el tiempo con alguno de tus amigos. Cada vez que eliges un vínculo sobre otro, estás experimentando la angustia de la decisión, ya que no puedes hacerlo todo, y esa imposibilidad es lo que dota de peso a tus elecciones. Este es el núcleo de la filosofía existencialista. El tiempo limitado nos obliga a ser auténticos. Makoto, como el jugador, al final del año habrá decidido que merecía la pena ser vivido. Cada una de las interacciones que tiene con cada uno de los social links dentro de este juego nos muestran diferentes cosas, entre ellas claramente el amor. El amor de aceptar a Makoto no solo por lo que ha hecho, que los ha ayudado, sí, sino por lo que Makoto significa, por lo que se ha convertido para todos. Los social links en Persona 3 son especialmente brutales, ya que no se trata de arreglar a la gente, sino de entender por qué son como son. Algunos crecen, otros se estancan y otros simplemente buscan un cierre que posiblemente nunca tendrán. Por ejemplo, el social link del sol, Akinari sabe que va a morir de una enfermedad, y entonces por consecuencia busca un sentido a su corta vida.
Él no tiene cura, no va a existir un milagro, solo la necesidad de encontrar belleza en el poco tiempo que le queda. Es un espejo directo del propio viaje de Makoto. Y es que Makoto no da soluciones mágicas en estos vínculos, simplemente les da un espacio para existir, para ser escuchados. Y al hacerlo, esos personajes le devuelven un espacio a él para llenar el vacío interior. Empieza a importarle lo que traerá el día siguiente. Encuentra un lugar al que por fin Makoto pertenece. Y es que este amor incondicional que construyen alrededor de la existencia de Makoto le muestra que, como Orfeo, puede llegar a las personas a través de las acciones. Poco a poco este altruismo es lo que le otorga a Makoto la capacidad de seguir viviendo. Porque este final precisamente lo que muestra con esa sonrisa al cerrar sus ojos no es solo la aceptación de la muerte, es la aceptación de sus decisiones, de la construcción de su sentido alrededor de la ayuda a los otros. Y es que Makoto tenía la oportunidad de matar a Ryoji y olvidar todo lo que había vivido y morir en ignorancia. Eso significaba un supuesto final feliz para él, pudiendo seguir viviendo en ignorancia de la muerte. Pero lo que nos refleja a través de este final es que la muerte no tiene por qué ser algo malo. Makoto rechaza la solicitud de olvidar todo, porque olvidarlo significaría la pérdida de quien ha construido, de quien ha avanzado. Olvidarlo significaría el regreso a la apatía con la que lleva viviendo, a su vida sin sentido, y que tarde o temprano significaría posiblemente formar parte de las víctimas del síndrome de la apatía, quién sabe. Y es que para él, olvidar lo que ha vivido, lo que ha crecido y lo que ha aprendido, honestamente creo que es peor que morir. Martin Heidegger, en Ser y Tiempo, argumentaba que la autenticidad se alcanza cuando el ser humano enfrenta su propia muerte como una posibilidad real. La muerte no es el fin del sentido, es lo que le da sentido. Al saber que vamos a morir, cada elección se vuelve significativa. Makoto, al elegir la muerte con memoria sobre la vida temporal sin recuerdos, está eligiendo la autenticidad sobre una simple existencia vacía. Y es que Heidegger describía la vida auténtica como aquella en la que el ser humano se enfrenta a su ser para la muerte. Y eso es exactamente lo que hace Makoto al final. No muere por accidente, acepta la muerte como parte de sí mismo, porque sin ella su vida entonces no habría tenido el peso que tuvo. Y es que el miedo a la muerte es una de las ansiedades fundamentales del ser humano, sí. Pero también enfrentar la muerte puede ser una experiencia que te transforma la vida. Makoto no teme a la muerte al final, la abraza. No porque signifique que quiere morir todavía, por ahí no va la onda, sino porque su vida ha sido tan plena que la muerte ya no la ve simplemente como una amenaza, sino una consecuencia natural que es parte de la vida. Y es que la fusión de Orfeo y Thanatos para dar lugar al Mesías es el símbolo perfecto del balance que Makoto debía alcanzar. El balance entre la finitud de su existencia y el disfrute del significado que ha construido, ya que ya no hay un conflicto entre la vida y la muerte, ya existe una aceptación de ambas. La vida fue vivida, el propósito fue encontrado y la muerte llega ya no como un castigo, sino como un cierre natural a la historia de Makoto. Jung habla del proceso de individuación como la integración de todas las partes del self, ya sea la luz, la sombra, lo masculino y lo femenino, la vida y la muerte. Makoto alcanza la individuación en su último momento. Thanatos ya no es un enemigo, se convierte ahora sí formalmente en una parte que se une a él, y al aceptarlo se convierte entonces junto con Orfeo en el Mesías. Y es que esto significa el equilibrio entre el deseo de vivir de Makoto y la aceptación de morir del mismo. Porque como saben, Makoto no derrota a Nyx, no puede, es imposible, es la muerte misma. La única forma de vencerla es contenerla, y Makoto decide utilizar su propia vida para convertirse en el sello, la barrera que protegerá entonces a la humanidad de la muerte inminente. Makoto, el chico que no se aferraba a nada, que no veía sentido a nada, se convierte en la barrera que protege todo lo que con el tiempo ha aprendido a amar. Da su vida no simplemente por desesperación, sino por convicción. Es el acto final de un hombre que finalmente tiene algo por lo que vale la pena morir. Y es que Makoto muere, pero siendo quien siempre quiso ser, descubriendo quien siempre estuvo destinado a ser y que sobre todo influyó en la vida de todas las personas que lo rodeaban. Su muerte debe ser vista no como una tragedia, sino simplemente como la culminación de su viaje. El hecho de que quien reciba la muerte de Makoto sea Aegis es la mejor decisión que pudo haber hecho el juego, ya que juega con los papeles que se han creado.
Aegis es el cyborg incapaz de sentir en un inicio del juego. Se basaba en los resultados y la lógica, y que al igual que Makoto, aprende a través de la conexión con los otros la complejidad que significa estar vivo, de coexistir con personas en búsqueda de un significado. Makoto le enseñó a Aegis no solo lo bueno de la vida, sino también lo bueno de la muerte, a quien es incapaz de vivirla como un ser humano promedio lo haría. La elección de Aegis como testigo final es la cereza del pastel para esta historia, ya que si bien más adelante en el epílogo de Answer, que la verdad es que no lo he jugado pero he visto resúmenes, Aegis parece ser quien más sufre sobre la pérdida de Makoto, ya que pensó que por fin había encontrado una razón para vivir en protegerlo, y al perderlo entonces su mundo se derrumba por completo. Y es precisamente en este epílogo donde cada miembro del escuadrón es confrontado con recuerdos dolorosos de su pasado, y el juego plantea la pregunta de cuántas veces tienen que perder a alguien estos chicos para seguir viviendo. Y es que aquí la lección es clara. La gente siempre va a perder a alguien. La muerte es un hecho de la vida y cada vez que sucede es normal que duela. Pero la lección no se queda simplemente en eso. Es la aceptación del duelo como parte del proceso de la vida. Y este epílogo muestra que el dolor no se supera de la noche a la mañana, sino que es un proceso no lineal. Cada quien lo desarrolla como puede, pero la conclusión es que hay que aprender a ayudarse mutuamente a vivir con ese dolor, aunque sea un día a la vez. Al final, Aegis comprende que para proteger a Makoto y su legado, debe seguir adelante y formar nuevos lazos, curando su dolor a través de la conexión. Makoto no solo le enseñó a Aegis a vivir, sino que al morir le enseñó a sobrevivir a esa pérdida. Es un ciclo que se cierra. Él le dio propósito a la vida de Aegis, y ella encuentra un nuevo propósito en la muerte de Makoto. La humanidad de Aegis se completa en el dolor de esa despedida en la azotea. Persona 3 Reload no es un juego sobre la muerte, es un juego sobre cómo la muerte le da sentido a tu vida. Y como dice mi hermoso Viktor Frankl, el sentido de la vida no se descubre, se crea. Y se crea a través de las decisiones que tomamos, las relaciones que construimos y el significado que asignamos a nuestras experiencias.